¡Fuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Va a explotar! Múnich, 1958. 23 muertos, entre ellos algunos de los mejores deportistas del mundo. Y éramos un gran equipo. No podíamos tener una tripulación mejor para el equipo del Manchester United. 105, V1. La tripulación no había descongelado las alas. Los pilotos saben lo que hacen, chicos. ¡No vamos a poder! Creí estar muerto. La responsabilidad de la catástrofe recaería sobre un solo hombre. Eso es una gran carga. Aquello lo destrozó. Los esfuerzos por limpiar su nombre duraron más de una década. Y enfrentó a dos naciones en una amarga lucha por averiguar la verdad de una de las peores catástrofes de la historia del deporte. Mayday, catástrofes aéreas. Esta historia es real, está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Se han modificado algunas escenas por motivos audiovisuales. El desastre aéreo de Múnich. 6 de febrero de 1958, aeropuerto de Múnich, Alemania Federal. Un piloto británico se preparaba para llevar de vuelta a casa a un grupo muy especial de pasajeros. El equipo de fútbol del Manchester United. En los años 50 eran los deportistas más famosos del planeta. En el estadio de Wembley, todo el mundo, desde la reina hasta el hincha más antiguo, están muy nerviosos. El Manchester United era probablemente el mejor equipo del país. Me uní al club en diciembre del 57. Harry Gregg era el portero estrella del equipo. Embarcamos en el avión. Era un charter, un vuelo charter. Éramos un gran equipo. Tras jugar un importante partido en Yugoslavia, el equipo se había clasificado para las semifinales de la prestigiosa Copa de Europa. El avión tenía que hacer escala en Múnich porque no podía hacer el trayecto Belgrado-Manchester sin parar a repostar. Los 21 jugadores y el resto del equipo viajaban por todo lo alto. Iban en el Airspeed Ambassador de la British European Airways, un avión bimotor que también se conocía como Elizabethan. El capitán era James Thane, de 36 años de edad. Había sido piloto en la Real Fuerza Aérea Británica y tenía una impecable hoja de servicio. Era un hombre extraordinario. Era muy recto y honrado. Y tenía una fuerte personalidad. El tiempo había sido bastante malo ese día. La nevada de la mañana había dado paso a temperaturas solo por encima del punto de congelación. Cuando el capitán Thane terminó su inspección prevuelo, los jóvenes deportistas se acomodaron para iniciar su viaje de regreso. Formaban un buen equipo gracias a su entrenador Matt Busby. Querría que los chicos pudieran dormir bien durante la noche. Había formado un equipo con jugadores relativamente jóvenes y por eso se les conocía como los Busby Babes. Los Busby Babes empiezan el segundo tiempo con fuerza. Éramos un equipo joven y estupendo y me siento muy orgulloso de haber formado parte de él. Chicos, os daré la oportunidad de recuperar vuestro dinero cuando despeguemos, ¿vale? Con el equipo viajaban 11 de los mejores periodistas deportivos de Inglaterra con muchas ganas de escribir sobre los últimos éxitos del Manchester United. También iban a bordo algunos pasajeros yugoslavos que viajaban a Inglaterra. En total había 38 pasajeros en el avión. ¿Cómo está todo ahí fuera? La acumulación de nieve es mínima, no es necesario quitarla. Vámonos a casa. Encantado. El copiloto de 38 años, Kenneth Raymond, había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial. También era capitán de Elizabethan y llevaba más tiempo que Thane en la aerolínea. Los dos eran pilotos con mucha experiencia. El equipo del Manchester United no podía haber tenido una mejor tripulación de vuelo.
muy buenos amigos y evidentemente eran capitanes los dos, así que volaban juntos bastante a menudo. Raymond y Thane habían acordado que en este vuelo se intercambiarían los asientos. Como el capitán Raymond iba a pilotar el avión y estaba acostumbrado a pilotar en el asiento de la izquierda, ahí es donde se sentó, en el asiento de la izquierda. Filtro y mando de gases abiertos, conducto intercomunicador cerrado. Iba en contra de la política de la compañía que establecía que el comandante siempre debía ir en el asiento izquierdo. Sin embargo, era una regla que se infringía con frecuencia. Apertura de aceleradores y mandos de gases, 2,5 centímetros. Filtro de aire y RAM lateral. Filtro de aire y RAM lateral. Sistema de ignición apagado. Sistema de ignición apagado. Múnich, vuelo 609, listo para despegar. Vuelo 609, su autorización acaba a las 15:01. Son ahora las 15:0. Despejado para despegue, puede proceder. Gracias, rodando. Con nieve moderada y temperaturas cerca del nivel de congelación, Thane y Raymond iniciaban el despegue. Máxima potencia. Máxima potencia. Yo estaba leyendo un libro que me había dejado uno de los chicos. Estaba leyendo cuando empezamos a acelerar por la pista. Miré por la ventanilla, pero no vi nada extraño. Las temperaturas y las presiones son correctas. 90. 100. La velocidad de despegue era de 119 nudos. Abortando despegue. De repente las ruedas se plegaron y se volvieron a desplegar y el avión empezó a patinar y quedó atravesado en medio de la pista. Lo siento, el motor ha sobreacelerado. 609, despegue abortado. Torre, por favor, repita. Despegue abortado. ¿Podemos dar marcha atrás? Cambio. Sobreaceleración del motor. Creo que sí, sí. El problema fue la sobreaceleración que tuvo ese motor en particular y ese avión en concreto. Era un motor Bristol Centaurus, que son propensos a eso, sobre todo en aeropuertos que están a grandes altitudes. Así que uno de los problemas fue que la aceleración fue demasiado rápida. 609, autorización para retroceder. El Elizabethan retrocedía hasta la cabecera de la pista para hacer un segundo intento de despegue. He de reconocer que aquello no me preocupó en absoluto. Era otra aventura para un chico joven como yo, y por entonces no tenía miedo a volar. Múnich, vuelo 609. Cuando lleguemos al final de la pista volveremos a despegar. ¿Sigue despejada? 609, la pista sigue despejada. Señoras y señores, les pedimos disculpas por haber tenido que retroceder. Volvimos a la cabecera de la pista, nos sentamos y el avión volvió a acelerar. Aceleró a lo largo de la pista y esta vez presté más atención. Y un poco más adelante que la vez anterior volvió a ocurrir lo mismo. Hay sobreaceleración. Y esta vez fue Thane el que desistió de despegar. Y otra vez, cuando pensábamos que estábamos a punto de despegar, vi las ruedas plegarse y volver a desplegarse. Y pararon. Múnich, vuelo 609. Abortando de nuevo despegue. Recibido, permiso para retroceder en pista. Y entonces el piloto dijo: Les pedimos disculpas, hemos tenido un problema técnico que estamos intentando arreglar. Vamos a volver a la terminal para revisarlo. No hay motivo de alarma y esperamos estar en el aire en breve. No os vayáis muy lejos, chicos. Volvimos a la terminal y todos fuimos al bar. Bill Black, el ingeniero de estación, había visto los dos intentos de despegue y evidentemente fue al avión, se metió en la cabina de mando y preguntó: ¿qué ocurre? ¿Por qué no han despegado? Hemos tenido una sobreaceleración de motor que ha sobrepasado 60 esta vez.
Dijeron que era un fenómeno bastante común en el motor del Elizabethan por la altitud de Múnich. Dijeron que no era motivo de alarma y que les había aconsejado que al acelerar, si experimentaban sobreaceleración, abrieran lentamente el mando de gases, redujeran potencia y volvieran a acelerar hasta alcanzar máxima potencia gradualmente. Pasajeros del vuelo BA609, procedan a embarcar, por favor. En cuestión de 5 minutos hicieron desembarcar y volver a embarcar a los pasajeros, y aquello fue toda una sorpresa porque habían tenido 2 despegues fallidos y les estaban pidiendo que volvieran a embarcar. Si alguien hubiera dicho, esto es una locura, yo no vuelvo al avión, habría tenido muchos seguidores, pero así es la naturaleza humana. ¿Quién tiene tanta fuerza moral? ¿A quién le gusta reconocer que tiene miedo? El vuelo 609 de la BA se preparaba para su tercer intento de despegue en el aeropuerto de Múnich. El avión que llevaba al equipo del Manchester United había llamado mucho la atención en el interior de la terminal. Hay que tener en cuenta que eran los Busby Boys. Siempre estaban riéndose y bromeando, pero entonces estaban muy callados. Había mucha tensión en el aire. El pequeño Johnny Berry dijo, nos van a matar a todos aquí. Y luego Whelan dijo, bueno, pues si es así, yo estoy preparado. Y en ese momento, yo me aflojé la corbata. Acelerador de ignición desactivado. Acelerador de ignición desactivado. ¿Las alas siguen bien? No necesitamos descongelar. Torre de Múnich. Vuelo 609 listo para despegue. Cambio. Vuelo 609. Cancelaremos autorización si no despega a las 04. Hora actual 02. Recibido. Entiendo. Válida hasta 04. El capitán Zane tenía solo 2 minutos para que expirara su tiempo de despegue. Si el tercer intento fracasaba, el vuelo podía cancelarse y sus famosos pasajeros se quedarían en tierra alemana. Múnich, vuelo 609 listo para despegar. Recibido. La pista tenía más de 1900 metros de longitud. Incluso con su plan de aceleración gradual, el Elizabethan podría elevarse a 1200 metros. Así que por tercera vez ese día colocaron el avión en la cabecera de la pista, recibieron la autorización para despegar y se volvieron a poner en marcha. Máxima potencia. Máxima potencia. Las temperaturas y las presiones son correctas. Aceleración gradual. Notaron un poco de sobrecarga en el motor, por lo que retardaron ligeramente la aceleración y fueron acelerando gradualmente. Máxima potencia de nuevo. Los 2 motores aceleraban de forma pareja. Estaban listos para el despegue en pista. Todo parecía correcto. Los pilotos saben lo que hacen, chicos. Creo que en ese avión había gente mucho más asustada que yo. ...105... V1. Velocidad 1 es la velocidad en que el despegue ya no se puede abortar de forma segura. El punto de no retorno. Raymond estaba esperando. Esperaba que Zane dijera 119 nudos, que es igual que decir V2. A 119 nudos el avión podía ganar altura. Pero algo no fue bien. Y de repente perdieron velocidad. No vamos a poder.
No hubo gritos, no hubo chillidos, no hubo nada de eso. Solo oscuridad y luz, y chispas, y golpes, y chasquidos. Es imposible de describir. Y luego una oscuridad total. Yo creí estar muerto. El Elizabethan se había estrellado contra la valla de una casa y el combustible se derramó a 300 metros del final de la pista. Y cuando pude volver a pensar con claridad, empecé a arrastrarme hasta llegar a un agujero de lo que quedaba de avión. Y de verdad pensé, soy el único que ha sobrevivido. Y luego oí un grito. ¡Fuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡Va a explotar! ¡Fuera! Gritó. Corre, esto va a explotar. ¡Vamos! ¡El avión puede explotar! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y también oí llorar a un niño. Y grité, ¡vuelve! Volved, hay gente viva ahí dentro. Volví a entrar por el agujero y encontré al niño. Luego fui al otro lado y encontré a Matt Busby, el jefe. Busby estaba vivo, pero en estado de shock. Recuerdo que al principio solo le vi un pequeño corte detrás de la oreja derecha, pero cuando le miré el pie vi que lo tenía completamente torcido. Mi pierna. Apilé todo lo que pude detrás de él porque no me parecía que estuviera tan mal y le dejé allí apoyado. Harry Gregg empezó a sacar pasajeros, tanto vivos como muertos. Un hombre debe hacer lo correcto. A los pocos minutos del accidente empezó a llegar gente del aeropuerto y de las granjas de la zona para ayudar. El copiloto está atrapado ahí dentro. ¿Podéis ayudarle? Dos hombres alemanes subieron al ala y sacaron de entre los escombros a Kenneth Raymond. Estaba mal herido. Murieron 21 personas. 7 eran jugadores del Manchester United. El capitán, el secretario y el entrenador también murieron. Otros 7 miembros del equipo también resultaron gravemente heridos. El entrenador Matt Busby estaba en situación crítica. El Manchester United, uno de los mejores equipos del mundo, quedaba destrozado. Todo empezó maravillosamente bien y acabó horrorosamente mal. Cerca de Múnich se ha producido un accidente aéreo de una aerolínea británica. Fue un accidente de aviación muy notorio. La situación era complicada. No había pasado mucho tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Teníamos 2 pilotos al mando del avión que, curiosamente, habían servido en la Real Fuerza Aérea Británica durante la guerra. Múnich, evidentemente, había sido la cuna del partido nazi, por lo que podía haber un conflicto entre el gobierno británico y el alemán. Había que actuar con mucha cautela. A las 10 de la noche del 6 de febrero, 6 horas después de la colisión, el hombre al que le asignaron la investigación llegaba al lugar del accidente. Hans Reichel fue el responsable de la investigación de la Alemania Occidental. Tenía bastante experiencia. Era un hombre de 57 años de edad. Había servido en la Fuerza Aérea de la República Federal de Alemania y también había trabajado en la compañía aérea Lufthansa. Por tanto, no había duda de que era un piloto muy cualificado. Era el primer accidente internacional importante al que se enfrentaba. Como investigador de accidentes aéreos, Steve Moss volvía a analizar las pruebas con una perspectiva del siglo XXI. Me pareció que había llegado a Múnich con muy poco equipo. Y de hecho, tuvo que pedir prestadas a un equipo de televisión unas luces para empezar sus análisis. ¿Podéis enfocar aquí, por favor?
Evidentemente lo que más le importaba era averiguar si había habido hielo en las salas, así que empezó por eso y encontró hielo. El avión siniestrado estaba cubierto por una capa de nieve de unos 8 centímetros de grosor. Se podía quitar con la mano sin dificultad. Debajo había una capa de hielo en la superficie del ala. Aquí. Raikkonen vio que las únicas superficies sin hielo eran las más próximas a los motores. Dio por supuesto que la totalidad del ala estaba cubierta de hielo antes de la colisión y que durante los intentos de despegue las hélices eliminaron el hielo que había detrás de ellas. El día después del accidente, los investigadores analizaron más exhaustivamente el lugar. Examinaron las marcas de las ruedas que alcanzaron los 50 metros de longitud y llegaron casi hasta el final de la pista. Las marcas de la pista indicaban que el avión no había alcanzado altura. Y eso reforzó la idea de Raikkonen de que la causa del accidente había sido el hielo en las alas. Desde el momento en que se ha conocido la noticia, Manchester está de luto. Mientras millones de personas esperan ansiosamente recibir noticias de los heridos, el personal sanitario del hospital trabaja día y noche para salvarlos. Matt Busby está muy grave. Durante 2 días se ha debatido entre la vida y la muerte, ya que tiene uno de los pulmones totalmente destrozado. Pero hemos sabido que Matt ya se encuentra fuera de peligro. 6 de los 7 jugadores heridos se recuperaron. Pero el equipo perdió a una de sus grandes estrellas. Duncan murió. Creo que murió a los 10 días. Sí. Hasta la fecha, muchos recuerdan a Duncan Edwards como el mejor jugador de Inglaterra de toda la historia. El copiloto Kenneth Raymond también murió como consecuencia de una lesión cerebral. Máxima potencia. Máxima potencia. James Thane se quedaba solo y se enfrentaba a una avalancha de preguntas. Cualquier información que la prensa conseguía se convertía en titular. Fue algo implacable. Así que debió de ser muy duro para él. 2 días después del accidente, Raikkonen interrogaba a Thane. Tras el accidente, vimos que una capa de hielo duro cubría el alerón de estribor. Sin embargo, la parte de atrás de las hélices no tenía hielo. Cuando salí del avión después del primer intento, vi nieve derritiéndose en las alas, pero se podían contar los elementos de estructura del avión. ¿Cuál cree que fue la causa del accidente? Personalmente creo que se había acumulado una gran cantidad de aguanieve al final de la pista. ¿Por qué iba sentado en el asiento derecho? La gente empezó a especular, incluso antes de que comenzara la investigación, sobre la causa del accidente. 2 meses después de la colisión, en abril de 1958, se ponía en marcha una investigación alemana. ¿Puedo empezar? La investigación alemana pareció desde el principio jugar un papel de adversario contra alguien que estaba siendo juzgado y que debía demostrar su inocencia. Thane sabía que había algo extraño y que estaba entre las cuerdas. Hans Raikkonen utilizó el testimonio de testigos que afirmaron haber visto hielo en las alas y la propia declaración de Thane de que no había realizado el procedimiento de deshielo antes del despegue. Y era algo que Raikkonen no se quitaba de la cabeza. El hielo, no pensaba más que en el hielo. La tarde del accidente la temperatura rondaba los 0 grados centígrados. No hacía suficiente frío para que la nieve formara hielo. Thane vio agua caer desde el flanco anterior, así que sabía que la nieve se estaba derritiendo y por eso tomó la decisión de no descongelar el avión. Pero los expertos alemanes vieron que el Elizabethan había estado a una altura de 25.000 pies, donde la temperatura del aire era de 25 grados bajo cero. Y llegaron a la conclusión de que la nieve que cayó sobre las alas congeladas se había convertido de forma instantánea en hielo. Thane rebatió esta afirmación. Descongelación activada. Dijo que había realizado el procedimiento de deshielo en su descenso a Múnich.
por lo que las alas habrían superado la temperatura del aire y no se habían podido congelar. Zane parecía tener todas las respuestas, pero lo que no sabía era que Hans Reichel estaba a punto de presentar una prueba muy controvertida que lo cambiaría todo. La investigación del gobierno alemán del accidente de Múnich daba un giro decisivo con la introducción de una fotografía normal y corriente. Era un posible indicio incriminatorio, porque a primera vista, en la fotografía parecía haber algo blanco en la parte superior de las alas y se interpretó como que era una capa de nieve o hielo. Todos los aviones que habían despegado de Múnich ese día habían realizado el procedimiento de deshielo. Todos, menos el Elizabethan. Para el investigador Hans Reichel, la decisión de la tripulación de no descongelar era la principal causa del accidente. Aparte del hielo, no he podido encontrar ninguna otra causa posible del accidente, ni que contribuyera a él. En cuanto a la casa que se encontraba al final de la pista, evidentemente era importante porque la aeronave se había estrellado contra ella. El impacto y la explosión hicieron que el accidente fuera todavía más mortífero. Pero las autoridades alemanas determinaron que, según la normativa, la casa estaba a una distancia adecuada del aeropuerto. Finalmente, los investigadores empezaron a plantear si la sobreaceleración del motor había sido una posible causa. ¡Vuelve a haber sobreaceleración! Descartaron rápidamente esa teoría. El problema de los motores no tuvo nada que ver con el accidente. Uno de los motores llevaba una especie de grabador de vuelo que indicaba que durante la aceleración los motores alcanzaron suficiente potencia para hacer despegar al avión. En marzo de 1959, un año después de la tragedia de Múnich, el gobierno alemán hacía público su informe oficial. Responsabilizaba del accidente a la flota del capitán James Zane. Hielo. Hielo en las alas, que según decían era anterior al accidente. Simple. La investigación alemana también sugería que al acceder a intercambiar asientos, vámonos a casa, el capitán Zane podía haber provocado confusión en cuanto a quién estaba al mando. Y dijeron que el capitán Zane era el único responsable de la muerte de 23 personas y de diezmar el equipo de fútbol del Manchester United. Y eso debe ser una carga horrible. En cuanto a la prensa, evidentemente les gusta tener a un culpable y le trataron como al malo. Está claro que le trataron muy mal, fue el chivo expiatorio. Un año después del accidente, la reputación de James Zane estaba destrozada. El antiguo oficial de la Real Fuerza Aérea Británica y experimentado piloto era ahora agricultor. El desastre de Múnich le atormentaba sin cesar. Recuerdo a mi madre y a mi padre horas y horas hablando de esto por las noches, porque mi padre estaba convencido de que había habido alguna fuerza externa que había afectado al despegue. Zane estaba seguro de que el hielo de las alas no había provocado el accidente y decidió iniciar una investigación por su cuenta. Mi padre era un hombre de una gran integridad y fortaleza y se propuso encontrar la verdadera causa del accidente. Pero en 1959 no había demasiadas herramientas forenses a disposición de nadie. Para empezar, un avión de ese tamaño tenía que tener un grabador de datos de vuelo, una caja negra y un grabador de audio de cabina. Y si podíamos tener esa información relativa al accidente de 1958 de Múnich, se aclararía totalmente el caso. V1. Pero había otra cosa que sí, algo que Zane veía como la verdadera causa de la colisión.
el aguanieve de la pista. Es como ir conduciendo por una carretera seca en invierno y de repente empezar a conducir en una zona con aguanieve. Terry Townsend de Canadian Aviation Electronics está especializado en el estudio de contaminación de pistas. En un vehículo se nota la resistencia de la nieve de inmediato, y lo mismo ocurre en un avión. Zane creía que ningún otro avión había tenido problemas con el aguanieve porque habían despegado en los primeros 2/3 de la pista. Como el Elizabethan había acelerado más lentamente por sus problemas de sobreaceleración, recorrió más pista cubierta de aguanieve. Se necesita más potencia cuando hay aguanieve. Zane averiguó que 9 años antes, un avión de TransCanada Airlines no había conseguido despegar en una pista con aguanieve de Vancouver. Se documentaron y averiguaron que un mínimo de 5 centímetros de aguanieve puede afectar negativamente a la velocidad de despegue que debe alcanzar el avión. El gobierno canadiense redactó una carta en la que alertaba a todas las aerolíneas. No es recomendable despegar en una pista con más de 5 centímetros de aguanieve. Dicha carta fue enviada también a la BEA, pero por alguna razón no tomaron ninguna medida y debieron de archivarla. El equipo de investigación alemán había descartado el aguanieve como posible causa e insistía en que había sido el hielo de las alas. Sin embargo, la investigación del capitán Zane reveló una increíble omisión. De manera bastante fortuita, hablamos con un testigo que inspeccionó los restos del avión justo después del accidente. Karl-Heinz Seffer fue uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro. Escaló hasta el ala para ayudar a sacar de entre los restos al copiloto Kenneth Raymond. Posteriormente sería interrogado por los equipos de investigación. Escalé hasta el ala derecha. No vi hielo ni en el fuselaje ni en el ala. Llevaba botas de goma. No había hielo, si no me habría resbalado. Pero cuando este informe llegó a la comisión alemana, solo leyeron parte de él. La parte que incluía las pruebas que demostraban que no había hielo se omitió. Fue una trampa, fue intencionado. Zane tenía que ser el chivo expiatorio, tenía que haber hielo en el ala, no podía haber contaminación en pista. A pesar de las declaraciones del testigo y de los controladores de tráfico aéreo que también apoyaban la teoría del aguanieve. Vuelo 609. Su autorización acaba a las 15:01. Los testigos más cruciales habían visto el avión iniciar el despegue de forma formal. Aproximadamente a mitad de la pista vieron cómo el avión elevaba el morro, un procedimiento estándar. Pero luego lo vieron volver a la pista, algo que no debe ocurrir. Esa importante prueba también fue omitida en la investigación. Es bastante significativo que los controladores de tráfico aéreo que utilizaron como testigos fueran los menos expertos y que no llamaran a declarar a los veteranos. La única persona que testificó sobre el aguanieve de la pista fue el encargado del aeropuerto de Múnich. Dijo que había inspeccionado la pista y había visto que había aguanieve de menos de 1 centímetro de grosor. El aguanieve puede ser difícil de medir porque puede variar de forma significativa a lo largo de la pista. El aguanieve puede ser de 1 centímetro en un sitio y de 10 en otro. Así que tienen que recogerse varias muestras para obtener una media razonable. También se cuestionaba la conclusión de Reichel sobre el hielo en las alas que supuestamente estaba allí antes del despegue, ya que las únicas zonas que no tenían hielo eran las de detrás de los árboles de hélices. El desafío científico a esta teoría provino de una fuente inesperada: la mujer del capitán Zane, Ruby. Era una mujer extraordinaria. Fue una de las primeras mujeres que se licenció en química, física y matemáticas en Bristol. Una veterana química, Ruby Zane, señaló como causa la masiva cantidad de productos químicos extintores que se habían rociado sobre los restos en llamas del avión.
Analizó mucho esta cuestión y consiguió una muestra del material extintor que resultó ser bicarbonato de sodio, que es un polvo bastante común. Así que lo roció en el coche para simular un ala de avión. Y vio que si se mezclaba con hielo y agua, se congelaba a menor temperatura de la que se registró en Múnich esa noche. Los bomberos dirigieron sus mangueras a los motores principalmente. El experimento de Ruby podía explicar por qué el hielo no se acumuló en esas zonas, pero sí en el resto del ala, en las horas posteriores a la colisión. Con nuevas declaraciones de testigos y pruebas científicas irrefutables, empezaba a aparecer la otra versión de la historia. Si había sido por el hielo en las alas, era culpa del capitán. Él sería el responsable. V1. Y evidentemente, si había sido por el aguanieve de la pista, la responsabilidad era del aeropuerto. Zane presentó las nuevas pruebas a las autoridades alemanas, que se negaron a reabrir la investigación. Son tonterías. En 1961, la BEA despedía oficialmente a Zane, fundamentalmente por infringir la política de la aerolínea e intercambiar su asiento de piloto. Le despidieron y eso le destrozó, porque fue por una norma de la compañía menor, que mucha otra gente también había infringido. La BEA evidentemente no quería tener un piloto así en su plantilla. Estamos a punto de despegar. Les habla el capitán Zane, responsable de la muerte de 23 personas en Múnich en 1958. Ninguna aerolínea quiere eso. Fue una sentencia de conveniencia. No importaba quién fuera responsable. Y le hicieron a él responsable. Perder su trabajo dio todavía más fuerzas a Zane para querer limpiar su nombre. Escribió innumerables cartas tanto al gobierno británico como al alemán, instándoles a reabrir la investigación. En 1965 sus esfuerzos valieron la pena. Las autoridades alemanas accedieron a revisar la investigación del desastre aéreo de Múnich. Al principio, con la segunda investigación alemana, parecía haber un atisbo de esperanza. Esa esperanza se vio agitada por otra nueva investigación. Se están realizando pruebas con aguanieve en Bedford. La compañía Royal Aircraft Establishment realizó pruebas de aguanieve en un avión Elizabethan. Básicamente, inundaron una pista y simularon un despegue usando un avión Ambassador. Los resultados de las pruebas fueron bastante alarmantes. En todas las pruebas, el avión deceleraba de 117 a unos 105 nudos. La misma pérdida de velocidad registrada por Zane. We are hoping that when the Germans have considered, if they consider all the relevant evidence, we shall get them to reach the conclusion that the aircraft accident was due to slush on the runway and not ice on the wings. Pero en la vista que duró 2 días, Reichel no se dejó influenciar por las nuevas pruebas. En lugar de exculpar a Zane, lo acusó aún más diciendo que al intercambiar asientos había empeorado la situación. Es probable que los diferentes análisis de la situación por parte de los dos pilotos aumentaran la gravedad del accidente. ¡No vamos a poder! Como investigador, a día de hoy no veo ninguna razón técnica por la que eso hubiera podido contribuir al accidente. Los hallazgos condenatorios de la Comisión de Revisión alemana fueron un golpe muy duro para Zane. El gobierno británico, la aerolínea y Zane sabían que le habían tendido una trampa, pero no podían hacer nada. Pero de repente se le iba a presentar una última oportunidad. Gracias al político más poderoso de Inglaterra. 100.000 seguidores abarrotan las gradas para ver un gran partido de fútbol. Los Busby Babes tienen muchas ganas de jugar.
En 1967, Harold Wilson era primer ministro del Reino Unido. Tras asistir a un partido del Manchester United, hizo unas declaraciones que provocaron una gran controversia en los medios. Dijo que creía que James Stein había sido víctima de una injusticia. Se convirtió en otro titular. La batalla continúa. Harold Wilson sabía que Stein era inocente y tomó partido. Fue un tema debatido en la Cámara de los Comunes y fue la investigación más concienzuda que se ha hecho jamás. En 1968, un equipo de investigadores británicos realizaron un estudio para determinar si el nieve o el hielo del ala habían provocado el desastre aéreo de Múnich. Sus hallazgos pusieron en entredicho de inmediato la precisión de los dos informes alemanes. Análisis fotográficos mostraban que el blanco de las alas no era nieve, sino simplemente el reflejo de la luz en una superficie mojada. Se hizo una nueva fotografía del negativo original y se pudieron ver claramente las marcas del avión, por lo que no podía haber hielo. Además, 3 diferentes expertos determinaron que la cantidad de hielo que Reichel encontró en las alas, 5 milímetros, no era suficiente para imposibilitar un despegue. No veo cómo una capa de hielo de 5 milímetros puede provocar la deceleración de un avión. Seguidamente, la investigación británica dio un giro radical cuando apareció un testigo estelar, Reinhard Meier, un piloto que llegó de los primeros al lugar del accidente. Me acerqué y observé el ala del avión siniestrado y vi que no había ni depósitos de escarcha ni de hielo. Solo había aguanieve. Cuando fue llamado a declarar, dijo: bueno, hablé con Reichel a solas y le dije lo que había ocurrido y que lo sabía porque había visto el avión. Le dije que busqué hielo solo unos minutos después del accidente y no lo encontré. Solo vi aguanieve, nada más, y a todo el mundo le sorprendió mucho eso. Reichel no podía explicar su mayúscula omisión. Creo que le era muy difícil echarse atrás y reconocer que se había equivocado. El aguanieve de la pista era responsabilidad de las autoridades aeroportuarias alemanas y no iban a aceptar eso. En marzo de 1969. Buenas noticias. 11 años después del accidente aéreo, por fin, el gobierno británico absolvía formalmente a James Stein. Bueno, evidentemente mi familia está muy contenta también. Sabía que esa era la verdad y estaba muy feliz y satisfecho porque en su país había sido absuelto. Pero la BEA no le devolvió su puesto de trabajo. El capitán Stein no volvió a pilotar. En Alemania, Hans Reichel y las autoridades aeroportuarias nunca le llegaron a absolver. Creo que tuvo mucha presión, estrés y tensión, y por eso murió tan joven. Solo tenía 54 años. En Múnich hubo 23 víctimas y el capitán Stein fue la víctima número 24. 10 años después del accidente que acabó con la vida de 8 de sus jugadores, el Manchester United se convertía en el primer equipo inglés que ganaba la Copa de Europa. Por fin Matt Busby, el maestro del Manchester United, ha conseguido reunir a un equipo que puede ganar a los mejores de Europa. Una copa que pudieron haber ganado en 1958 de no haber sido por el desastre aéreo que destrozó al mejor equipo de fútbol que Inglaterra había tenido jamás. Harry Gregg siguió jugando en el Manchester United hasta 1967. Ahora, con 70 y tantos años, recuerda con mucho cariño esa etapa. No suelo pensar en el accidente, pienso en el equipo del que formé parte. En unos jugadores maravillosos y llenos de energía, en unos periodistas estupendos y en un cuerpo técnico genial. Todo lo que nos rodeaba era bueno. Ahora se aborda el problema, y yo creo que fue por el accidente de Múnich. Las autoridades aeroportuarias abordan el problema de forma pero que muy diferente. Haciendo lo que hizo, probablemente salvó muchas vidas y evitó otros accidentes como el de Múnich. Así que, en ese sentido, tenemos que admirarle por lo que hizo esos 11 años. Mi madre solía decir que era un hombre de una gran integridad.
Me dejó una nota en un libro que decía: la diferencia entre lo imposible y lo posible es solo la determinación que uno tenga. El legado del capitán Zane es que la aviación moderna conoce mejor los efectos devastadores del aguanieve.